Bueno, continuamos con John Magdaleno. John, caso Henry Falcón, caso Lorenzo Mendoza, digamos que son dos de las candidaturas que pudieran estar por fuera de la MUD, porque ya Henry Falcón dijo que iba a ser candidato, que su partido iba a tener candidato. Sí. Yo no sé si eso se va a mantener en el tiempo, es un tema de números, ¿no? Pero tú querías analizar ese caso, el caso de Henry Falcón, cómo lo han tratado los números. Y si, bueno, la derrota en las elecciones regionales lo liquida políticamente. Hay ejemplos como el de Bill Clinton, que después de perder la gobernación, Sí, no, bueno, claro, en política, reflotaron, pero política lo ha de muerto, digamos, y todavía es muy prematuro, en mi opinión, al margen de mi juicio personal. Bueno, fíjate que Chávez sigue influyendo después de su muerte. Sí, claro. Es decir, lo que yo veo en el caso de Falcón es lo que comento. Ese es el caso que yo veo parcialmente exitoso de migración del chavismo a la oposición. Lo que veo a la luz de los números es que quizá pudo haber tardado un poco en ser crecientemente más crítico con el gobierno mientras se agudizaba la crisis económica. Recordemos que la crisis económica se agudiza desde 2013, que por cierto concurren no solo eso, sino al mismo tiempo el fallecimiento del presidente Chávez. Y ahí, a partir de ahí empieza el desplome de la identidad chavista en las encuestas. El chavismo llegó a tener, recuerdo por ejemplo una encuesta de Data Análisis de marzo-abril de 2013, llegó a tener 43%. Estoy refiriéndome a la identidad chavista, es decir, los entrevistados que se autodefinieron como chavistas en ese estudio, justo después del fallecimiento del presidente Chávez, justo después del fallecimiento. Y llegaron a estar en 18% en julio de este año. Es decir, ¿qué pasó desde 2013 hasta este año como para que cayera tanto la identidad chavista? Fallece el presidente Chávez y se agudiza la crisis económica. Y también un fenómeno que se halló en un segmento importante, en una parte importante del chavismo, se encontró que no se evaluaba bien el desempeño gubernamental del presidente Maduro encarando la crisis económica. Ahí hay tres factores, ¿no? Entonces quizá esto pudo haber influido en que Falcón no tenga un repunte mayor en las encuestas. Falcón llegó a empatar a Capriles en intención de voto de cara a elecciones presidenciales este año. Antes de las regionales. Antes de las regionales. Las encuestas más recientes lo colocan un poco más abajo, así que probablemente haya tenido un impacto. Vamos a ver qué pasa en lo sucesivo. Pero también hay que ver si se mantienen las inhabilitaciones, por ejemplo. Sí. Hay que ver qué pasa con la candidatura de Ramos Ayub, que tampoco lo hemos analizado. Sí, sí. Si despega, si coge fuerza. Sí, estaba en ese estudio en donde Falcón empata a Capriles en intención de voto. La diferencia era pequeña, 2 punticos, eso está contenido entre el error máximo admisible del estudio. Ramos Ayub estaba de cuarto en esa encuesta. El orden en que estaban ellos era López el primero, Capriles el segundo, Falcón y luego Ramos Ayub. Ya hay una encuesta reciente que vi que cerró el 15 de noviembre de Benebarómetro, en donde están López el primero, Capriles empatado con Mendoza, y luego está Falcón. Más abajo Ramos Ayub. Esto se va moviendo, Vladimir, esto se va moviendo. Claro, si por ejemplo hubiese participado en las municipales, quizás el cuadro sería otro, porque, bueno, el problema fue que AD, después de haber no solamente ido a las gobernaciones y de que sus gobernadores fueran a la constituyente, había marcado cierta distancia táctica con el resto de la oposición. Sí. Pero luego se fue a la cola de esa política. Sí, quizá, yo entiendo lo que tú quieres decir, quizá le hubiera ido mejor. No digo solo la candidatura de Ramos Ayub, estoy pensando en sentido técnico, no como juicio de valor. Quizá le hubiera ido mejor si AD hubiese participado en las municipales. Claro, yo creo que los partidos más grandes de oposición deciden no ir porque ven que en virtud del clima de opinión que resulta de las elecciones de gobernadores, sus candidatos iban a pagar un costo muy alto de cara a las presidenciales. Pero creo que fue un cálculo de corto plazo, un cálculo mal hecho. En política, tú tienes que sostener, por un lado, convicciones sentidas, pero al mismo tiempo racionalidad estratégica. Y a veces te enfrentas con climas de opinión adversos. Y tu función como líder político tiene que ser demostrarle a la opinión pública que tú tenías razón, si acaso fuese correcto que el curso de acción que tú propones se demuestra a la postre el más eficaz. Entonces, a veces en política tú tienes que aguantar que la opinión pública, tienes que soportar y tienes que tolerar que la opinión pública te caiga a palo un rato. Es decir, tienes que soportarlo. Si luego, digamos, las condiciones cambian y el viento ahora pasa a tu favor, tú terminas demostrando que tú tenías la razón, cobras. Entonces, en política tú tienes que asumir riesgos y costos. El problema es cuando la dirigencia política va a la cola de esto, de las redes sociales. Sí, vale, eso es un tema, Twitter, eso es un tema muy importante.
uno tiene la impresión de que los líderes políticos del pasado, especialmente los más estratégicos, estoy pensando en Rómulo Betancourt, Caldera, estoy pensando Villalba. en Caldera, estoy pensando en esos líderes, el propio Pérez, por ejemplo, uno tiene la impresión de que esos líderes, y no porque no echaban mano de encuestas, eran un poco más estratégicos y tenían capacidad de sostener más firmemente sus convicciones, su lectura y sus convicciones. Eso tiene una contrapartida, que cuando te equivocas de cabo a rabo y el costo es altísimo. Ahí está el Partido Comunista con la ida a la lucha exactamente, armada. pero bueno, sostienen convicciones y no se produce el debate acerca de si eres coherente o no, si eres consistente o no, porque tú sostienes una convicción, que puede estar apoyado en un cálculo estratégico, pero sostienes una convicción. Uno tiene la idea de que los políticos de estos nuevos tiempos, no todos, esto es una generalización que no se puede hacer, pero uno tiene la impresión de que algunos están muy pendientes de lo que dice la última encuesta y muy pendientes de lo que dicen las redes sociales, y a veces la política no puede operar sobre esos resortes solamente. Es decir, los medios son importantes, cómo no, los instrumentos científicos para comprender la opinión pública, el estado de la opinión pública en un momento son importantes, pero no son las únicas, no son las únicas herramientas para tomar una decisión. Sí, porque entonces terminas convertido en un producto comercial. Claro, le tiene que gustar a la gente porque sí. Claro, y aquí viene otro tema de los políticos del pasado. Los políticos del pasado, buena parte de ellos tenían inquietudes intelectuales. No es solo que estudiaran, no es que tuvieran formación académica. Algunos de ellos no tenían título profesional, no tenían título universitario. Muchos de ellos. Pero tenían inquietudes intelectuales sentidas y estudiaban y leían literatura de ciencias sociales. Bueno, Rómulo tuvo que vivir de eso en el exilio, de leer de economía, estudiar de política, escribir de política y de economía, de petróleo. Por ejemplo, Rómulo comprendió muy bien el tema petrolero. A una corta edad. A una corta edad. Entonces, también veo en sectores del nuevo liderazgo, no puedes generalizar, veo gente muy talentosa en las nuevas generaciones. Por ejemplo, Pizarro veo que tiene mucho talento, además tiene no solo el speech, sino que hay una comprensión seria pues, de la política, de los temas sociales, económicos. Pero uno tiene la idea de que una buena parte del liderazgo de la nueva generación no lee, no tiene inquietudes intelectuales, no se documenta. Por ejemplo, ¿cuántos de los políticos de hoy conocen cómo se produjeron casos emblemáticos de transición hacia la democracia? ¿Cuántos saben, por ejemplo, que la negociación representa la gran mayoría de los casos de transiciones exitosas, la válvula de la negociación? ¿Cuántos saben, por ejemplo, que la quiebra por la vía de una intervención militar es la minoría de los casos y que de paso eso a medida que transcurre el tiempo es cada vez más complicado y además en mi opinión poco deseable, porque si los militares son los protagonistas de la transición, luego ellos se quedan con el poder, así que el riesgo de una reversión autoritaria más severa ahí es muy alto. Trabaja para la paz. Entonces, si me pregunto, ¿cuántos de ellos, no digo que sean académicos y politólogos, pero cuántos de ellos se preocupan genuinamente por leer, por documentarse, por formarse un poco mejor de cara a la realidad que tienen enfrente? Hacemos la pausa y ya regresamos para la parte final de esta conversación con John Magdaleno.